Buenos días. La última vez que subió mi mujer aquí, dijo que ya estaba a punto de llegar la primavera y ha sido la primavera más fría de la historia de Madrid en los últimos años. Entonces yo no voy a decir que va a llegar ya el verano, porque si no podemos liarla y vernos con jersey y plumas en el verano. Sin duda no es profeta, yo tampoco, pero la palabra de Dios sí. Ella es viva, eficaz, como una espada de dos filos, que penetra primero al que la prepara y luego a todos los que la escuchan. Sabéis que ha sido una semana un poquito rara, ¿no? Si el lunes es el peor día de la semana, aunque el primer día de la semana sabéis que es el domingo. Si el lunes, para mí por lo menos, no sé, a vosotros no, es el peor día de la semana, encima si a las 12:30 se va la luz, internet, y nos deja a todos, a algunos colgados en el trabajo, a otros en un ascensor, a gente en trenes, pues es como no empezar con muy bien pie la semana, ¿no? Pero vamos a ver si la terminamos bien, aunque ya digo que para nosotros, como hijos de Dios, este es el primer día de la semana. Sabéis que Jesús resucitó lo que era un lunes para la gente del Nuevo Testamento. Y estamos aquí con un propósito, con un objetivo. Yo sé que los que somos cristianos viejos, no porque tengamos mucha madurez, sino porque somos viejos ya físicamente, a veces nos acostumbramos a venir el domingo. Pensamos que el domingo, bueno, será un día más, luego vendrá el lunes, ¿verdad? A veces nos llevamos un buen consejo, una buena idea, un buen pensamiento, y luego llega el lunes, no sé si os pasa a vosotros, y ya casi parece que toda la espiritualidad del domingo se te ha ido derramando a lo largo del domingo por la tarde. Sobre todo, iba a hacer una broma de mi suegra, pero no, porque la quiero mucho, a lo mejor me está viendo. Pero es verdad que a veces ya no nos dura ni el domingo por la tarde, ¿no? Y yo me pregunto a veces, ¿qué tipo de espiritualidad tenemos como hijos de Dios si nos dura tan poco, ¿no? Ese fervor cristiano, ¿no? Y estaba meditando estos días en qué compartir con vosotros y le comenté a un amigo, además está aquí, y le dije, pues creo que voy a hablar de la tentación, que creo que se habla poco. Y me dijo él, hombre, tal vez habla poco porque todos sabemos mucho de ella, ¿no? Yo me hice esa pregunta, ¿realmente sabemos todos tanto sobre la tentación? Creo que a veces estamos muy engañados, echamos la culpa al diablo de cosas que nosotros mismos nos seducimos y caemos en ellas porque son nuestras inclinaciones, y a veces no vemos al diablo en ninguna parte. El Señor le reprenda, no voy a hablar aquí de él, sé que como ególatra que es, por eso se reveló al Señor, le encanta que hablemos de él, pero tampoco nos hace ningún favor que le ignoremos, porque la Biblia nos habla claramente que es nuestro enemigo, que tenemos una lucha espiritual con él, y como iglesia y como creyentes, y aún aquellos que no sois creyentes, pero nos estáis viendo por internet o estáis aquí hoy, tenemos un enemigo, un adversario que es el diablo. Pero como digo, a veces confundimos al diablo con nuestras propias inclinaciones, ¿no? Queremos reprender cosas que simplemente son nuestras pasiones humanas que a veces nos gobiernan, y por eso quiero empezar contándoos una historia. Ya sabéis que me dedico a esto de contar historias. La historia de un joven que estaba siendo atacado, él creía por el diablo mucho, con muchas tentaciones. Lo digo para los jóvenes que muchos se ponen ahí arriba. Vivimos una sociedad muy tentada, ¿no? En la que solo hay que abrir el móvil, ¿verdad?, para ver un montón de cosas que nos pueden tentar, pero bueno, simplemente moviéndonos por la vida vamos a veces a ver tentaciones. Y este joven tan desesperado, además estaba por un sitio un poco desierto, como este texto que hemos leído, y estaba tan obsesionado que creyó oír la voz del diablo que le decía, porque ya tenía hambre, era el mediodía, convierte estas piedras en pan, y pensó, mira, el diablo me está diciendo, y él le dijo, pues me está tentando con las mismas tentaciones que Jesús, y le dijo, bueno, que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Y luego se sintió otra vez como que el diablo iba detrás de él, le tentaba, ¿no? Como que le decía, mira, te ofrezco los reinos de este mundo, todo lo que ves, ¿no? Como le subió a un sitio alto, ¿no? Se veía todo Madrid desde ahí, ¿no? Y al sentirse tentado dijo, no, y empezó a responderle con las mismas frases que Jesús había respondido en este texto que hemos leído. Solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no me voy a inclinar ante ti. Y curiosamente luego se dio cuenta que lo que él estaba mirando todo el rato y creía que le perseguía era su propia sombra. A veces el diablo ni siquiera tiene que tentarnos porque estamos tan lejos de la palabra de Dios, apenas tenemos vida espiritual, nuestra oración es tan floja, si es que existe, que no dice, ¿qué tipo de enemigos son estos cristianos que tengo delante, ¿no? Si su propia sombra les asusta. Y por eso muchos de los pecados que enfrentamos en nuestra vida son
lo que se llama en la Biblia nuestra propia concupiscencia, esos deseos de la carne. El apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículos del 12 al 18, hablando de una manera magistral de cómo se hace este proceso de tentación, de autotentación que a veces sufrimos los seres humanos. En Santiago 1, 12 al 18 dice, bueno, vamos a leer hasta el 15 realmente, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Dichoso el que resiste la tentación. Nosotros diríamos, Señor, quita de mí toda tentación. En cambio, Santiago lo que viene a decir es, somos dichosos si sufrimos tentaciones porque es que por lo menos estamos haciendo algún tipo de resistencia a la obra del diablo y a nuestra propia concupiscencia. Ahora veremos qué es concupiscencia, no os preocupéis, que es una palabreja que ya no se usa. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tentó, o es Dios quien me tienta. Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. A veces pensamos, cada vez que hay una cosa que nos va mal, porque equivocamos la palabra tentación con prueba, pues que es algo que Dios ha puesto ahí para probarnos, ¿no? Pero la tentación y la prueba no es lo mismo. Dice ya el versículo 14, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, su concupiscencia, lo arrastra y seduce, y luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. O sea, ahí vemos el proceso de la tentación de manera clara, ¿no? No es, ¿verdad?, un diablo que viene a decirnos, haz esto, o no hagas esto, o ¿por qué no vas a probar esto que tanto te gusta? Es nuestra propia concupiscencia. Ya San Agustín empezó a usar esta palabra latina que viene a decir deseo desaforado o muy ansioso por algo que quieres inmediatamente. A veces pensamos que los deseos son malos. Dios nos ha dado deseos. Todo lo creó perfecto en su tiempo, pero a veces tenemos deseos de inmediatamente probar algo, recibir algo que no nos corresponde. Y eso a veces es el gran problema. Es la concupiscencia que nos mueve. Siempre nos imaginamos enseguida con lo de la concupiscencia, que a algunos les sonará a los más viejos del lugar, pues que es algo sexual, ¿no? Porque estamos como sociedad muy obsesionados con el sexo y pensamos que la concupiscencia es algo sexual, pero a veces la concupiscencia es un deseo desaforado por algo, cuando pones esa cosa por delante de Dios. Puede ser un coche, una casa, un trabajo, puede ser muchas cosas, cuando cualquier deseo ocupa el lugar que a Dios solo le pertenece. Y por eso a veces el diablo está con los brazos cruzados mirándonos, sonriendo con esa sonrisa cínica que tiene, el Señor le reprenda, porque piensa, míralo, no tengo ni que hacer trabajo. Y tal vez vivamos en la sociedad y en la iglesia actual, no me refiero solo a Cristo vive, sino a la iglesia universal, donde la concupiscencia ha hecho tanta mella en nuestra vida que ni siquiera hace falta que el diablo nos tiente. Somos soldados distraídos, mirando cosas que no nos convienen, buscando los placeres inmediatos de la vida, olvidándonos de que hay un Dios todopoderoso que es capaz de cambiar las circunstancias, y como estamos tan agobiados, tan estresados, tan angustiados, tan cansados, pues nos dedicamos a relajarnos, pues bueno, mirando el móvil, ¿verdad?, viendo una serie, tomando una cervecita con unas patatitas fritas cuando tenemos tiempo. Y así vemos a nuestra sociedad también, ¿no? Pensad que este día que hubo apagón, es verdad que, bueno, gracias a Dios por lo menos eso tenemos bueno los españoles. Casi se hizo una fiesta, ¿no? La gente se paró en la calle, se puso a hablar unos a otros, se sentaron a tomar una cerveza y se relajaron, no empezaron a robarse unos a otros la comida pensando que esto iba a alargarse mucho, pero es verdad que España y el pueblo español y también todos los de Hispanoamérica, si tenemos un pecado que nos llama la atención, es la concupiscencia. Disfruta de la vida, vive sin pensar. Si viene un problema, evádete con una cosa que te dé placer y que te haga pensar en otra cosa. Y esta tentación interna a veces es tan fuerte que nos impide ver más allá y ver lo espiritual. Ya digo que la mayoría de las veces Satanás, pues el Señor le reprenda, es el que nos ve como casi insignificantes, que no tiene que hacer nada para combatirnos. Y vemos aquí ahora el caso de Jesús. Pensad que Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, por tanto, nadie ha habido más poderoso que Él en esta tierra y nadie lo habrá. Y en cambio Jesús, siendo tan poderoso, cercano a Dios, va a ser tentado.
Si pensáis que alguno de vosotros no va a ser tentado, pues estáis muy equivocados, ¿no? Yo creo que cada día todos nosotros recibimos muchas tentaciones. A veces, y a algunos os pasará, la tentación de no ir ni a trabajar, ¿no? De quedarte en la cama, ya es la primera tentación que tiene uno cuando suena el despertador durante unos segundos, pero las vencemos porque sabemos que nos conviene. En cambio, las espirituales, ¿cuántas veces caemos en ellas? ¿Y cuál es el contexto donde Jesús es tentado? No es en cualquier sitio ni de cualquier forma. El diablo sabía que, claro, tentar a Jesús era difícil, ¿no? Tentar a Jesús a que no fuera a la sinagoga iba a ser difícil, porque él quería estar siempre cerca de Dios y cerca de la gente para hablar. Pero nos dice que después del bautismo, hemos leído, ¿no?, en Mateo 4, pues en los versículos anteriores, Jesús había obedecido a Dios y en obediencia había sido bautizado por Juan, que al principio se oponía, y soy una voz del cielo y todo que dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Por tanto, Jesús venía, si podemos imaginar, como cuando alguien viene de un retiro con las pilas espirituales supercargadas, ¿no? Imaginaros la voz de Dios audible diciéndote que se complace en ti. Yo sé que Jesús no es como nosotros, menos mal, pero yo vendría con el ego bien hinchado, ¿no? Si hubiera oído eso de Dios, ¿no? Y en cambio nos dice justo en el versículo 1 que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es el principio del ministerio de Jesús. Jesús todavía no tiene discípulos, no tiene seguidores, nadie le conoce, es el hijo de un carpintero, es huérfano de padre natural, está en un sitio que es extranjero, porque él no es de esa zona, y aunque haya oído la voz de Dios, está solo, muy solo, físicamente en ese momento. La primera cosa que el diablo va a aprovechar es esa soledad, una soledad en el desierto, un sitio inhóspito donde no hay nadie. Y además nos dice el texto que llevado por el Espíritu fue llevado con un propósito para ser tentado por el diablo. Dices tú, pero bueno, Dios, ¿cómo haces esto, no? ¿Por qué permites que aquel que ya se ha dado y entregado por la humanidad, que va a hacer ese gran sacrificio, encima sea tentado en el desierto? Pero vemos que es el Espíritu mismo el que le lleva allí y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador. Había una necesidad real. Yo no he ayunado más que alguna vez un día, a veces medio día. Yo sé que la iglesia actual, como somos tan fuertes espiritualmente, ¿verdad?, necesitamos ayunar y por eso no veréis que vamos a convocar ningún ayuno para ninguna cosa importante, ni la mayoría de nosotros ayuna nunca, porque ya estamos en otro nivel de espiritualidad. Pero Jesús, que era un nivel un poquito más bajo que el nuestro, pues sí veía la necesidad de ayunar. El Hijo de Dios sí ayuna, pero nosotros los hijos de Dios, que venimos de Él y que Él es el que nos ha salvado, no ayunamos. Pero bueno, esto es una cosa que deberíamos reflexionar como iglesia, ¿no? Pero entonces llega al desierto en máxima debilidad física y aunque tenía 40 días orando, el diablo sabe cuál es en ese momento su punto flaco. Pero además no era un desierto cualquiera, ¿no? El desierto muy cerquita del Jordán, que se cree que donde estuvo Jesús, era un desierto lleno de fieras. Además lo dice en otro de los evangelios. Por tanto, podía haber chacales, podía haber, incluso dicen en la época, algún león todavía había, lobos, serpientes naturalmente, un montón de animales peligrosos que podían hacerle daño. O sea, no era que después de orar se tumbaba tranquilamente, ¿verdad?, y no iba a tener ningún peligro y demás. Si le pasaba algo, estaba completamente solo. No había nadie alrededor para echarle una mano físicamente. Y decís, bueno, pero él estaba seguro y tranquilo porque era el Hijo de Dios, porque era Dios hecho carne, pero era humano también. Y es a eso a lo que va a apelar el diablo, a su humanidad, a esa humanidad que tenía para que cayera. Y no podemos evitar, ¿verdad?, pues comparar este texto con el principio de la Biblia. Pensad que el diablo, como buen antagonista, yo que escribo novelas, sabéis que el antagonista es el que está en contra del héroe, del bueno, podríamos decir, pues el diablo aparece al principio de la historia, aparece hacia la mitad y aparecerá al final. Porque es verdad que el diablo no quiere publicidad. Aunque le gusta que le adoren y tiene iglesias satánicas y todas estas cosas, ahora está trabajando de una manera sutil para que los cristianos pensemos que ni siquiera actúa, ¿no? Pero vemos en Génesis que a poco de crear Dios al hombre, sabemos que ha habido una batalla antes con ángeles caídos y todas estas cosas, pues busca la tentación del hombre y apartar al hombre de Dios. Y en Génesis capítulo 3 vemos la tentación, ¿no?
pues la conocéis muy bien, pero qué diferente es el escenario de la tentación de Adán y Eva de la tentación de Jesús, ¿no? ¿Dónde tentaron a Adán y Eva? Pues en el paraíso, ¿no? Un sitio que era maravilloso, que corría el agua fresca, que podían comer casi de cualquier fruto que había ahí. Por tanto, pues tiene casi más delito, ¿no?, caer en un sitio tan maravilloso. Pero al final el diablo puso la duda en el corazón de Eva y después de Adán, la duda de si Dios quería algo bueno para ellos. Hay una cosa curiosa que no sé si os habéis dado cuenta. ¿Cuál es el primer pecado del mundo? El primer pecado que se comete en la tierra, ¿no? Muchos podríais decir, bueno, pues cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad?, pues es la primera vez. El primer pecado que se comete en el mundo es cuando el diablo miente a Adán y Eva. El mal entra en el mismo momento que el diablo, con una media verdad, porque sabéis, cuando el diablo se acerca a nosotros no va a ir de cara al principio, va a ir con medias verdades, te va a decir, mira fulano de la iglesia, mengano, ay, qué espiritual se cree, pero mira lo que ha hecho, ¿verdad? Va a ir sutilmente engañándonos, pero lo curioso es que si comparamos Génesis, la situación de Adán, de ese primer hombre, con Jesús, que es el hombre espiritual, el hombre hecho por Dios para salvarnos, nos damos cuenta que hay muchas diferencias. Muchas veces somos tentados en nuestras propias inclinaciones, como decíamos antes, pero a veces las circunstancias también influyen en cómo estamos. Muchos de nosotros pensamos, bueno, no necesitamos la iglesia, ¿no? Hay los de la iglesia virtual que no van a ninguna iglesia, porque es muy bonito ver solo la iglesia desde las pantallas, ¿verdad? Porque así el que está sentado a tu lado en la silla, pues si es un poco incómodo, si se te pone alguien pues alto delante, o si no te cae bien la persona que tienes al lado, bueno, si estás en la iglesia virtual, bueno, a lo mejor estás al lado de tu mujer y tampoco te cae bien, pero esa ya no te la puedes quitar de encima, pero en la iglesia por lo menos te lo evitas, ¿no? Pero los que no están en la iglesia virtual, que estamos aquí, a veces no nos damos cuenta que en cuanto estamos solos, el diablo está como león rugiente, nos dice la Biblia, buscando a quién devorar. Nos hemos ofendido, algo nos ha molestado de la iglesia, enseguida nos apartamos y en cuanto estamos apartaditos, ¿verdad?, como los leones que están observando, ¿verdad?, siempre a ver la oveja o el ciervo que se aparta un poco de la manada, van a por él porque nadie va a poder protegerles. Y aquí vemos cómo la propia Biblia, el apóstol Pablo y también en Romanos, se hace una comparación entre este primer Adán, que es el hombre que cae, y ese segundo Adán, que es Cristo. Dice en el capítulo 5 de Romanos, versículos 18 y 19, y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justo a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Jesús era el segundo Adán. Él iba a ser tentado como fue tentado Adán en el paraíso, pero no debía caer, porque nos dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero que no cayó en la tentación. Y además tenía que cumplir lo que el primer Adán no había sido capaz de cumplir, y como a través de él había entrado al mundo el pecado y todo lo que sabemos, el sufrimiento que tenemos los seres humanos, a través de Jesús iba a entrar la salvación del mundo. En 1 Corintios, capítulo 15, 45-49, también vemos esta misma afirmación. Dice Pablo a los corintios, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el poster Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre es del Señor, es del cielo. Aquí vemos el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, pero ¿sabéis una cosa? Que nosotros hemos heredado la misma naturaleza. Cuando estamos fuera de Dios, lejos de Dios, tenemos la naturaleza del primer Adán. Terrenal, que busca solo sus deseos, que su concupiscencia le domina y le controla constantemente, que hace lo que le apetece y no le importan luego las consecuencias. En cambio, cuando nos acercamos a Dios y nos convertimos, Él trabaja nuestro espíritu y mata a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, que nos gustaría a veces, ¿verdad?, que solo estuviera moribunda o moribundo para poder seguir practicando ciertas cosas, y pone en nosotros una nueva naturaleza. Y es una naturaleza espiritual. Pero muchos de nosotros queremos vivir carnalmente, ¿no? Queremos vivir, y eso nos pasa mucho cuando somos jóvenes, que aunque no parezca, lo hemos sido alguna vez, que queremos estar con un pie en la iglesia, bueno, por si acaso, ¿no?, y otra fuera de la iglesia, ¿no? Poner una vela a Dios y otra al diablo, se dice en dicho popular español.
Pero sabéis que esto no solo lo hacen los jóvenes. A ellos se les nota más, porque son menos pícaros que los que ya somos más mayores. Eso lo hacemos todos nosotros muchas veces. Bueno, Señor, tú sabes que yo te amo, que eres maravilloso, pero bueno, esto también me gusta mucho. Bueno, luego me arrepiento y ya veremos qué pasa más adelante. La tentación tiene esa máscara. Parece casi inocua, inocente, un poquito. ¿Qué le costaba a Jesús hacer un poquito de pan de unas piedras, verdad? Nadie lo iba a ver. Si todos nos vieran cuando no nos ve nadie, pues qué triste sería, ¿no? Venimos con la cara lavada y recién pintada a la iglesia, venimos con nuestras mejores ropas o las más cómodas, pero ¿y si nos vieran a cada uno de nosotros en nuestras miserias, en nuestros pecados, en nuestras debilidades? Decía, ¿no?, hace poco en una predicación un hermano, ¿no?, que cuando John Stott, ¿no?, un hombre que era muy fan de él, le decía todo el rato, no sé si os acordáis de esta anécdota, ¡ay, cuánto le admiro, cada vez que le veía! Y un día John Stott, como buen inglés que era, muy sequito, le dijo, si usted supiera cómo soy realmente, me escupiría la cara. Porque ¿quién hay aquí que pueda presentarse ante Dios sin culpa? Tal vez el peor favor que hacemos los cristianos al mundo es mostrar esta cara de falsa e hipócrita santidad que no es cierta. Porque la gente dice, no vamos a poder ser como ellos, y nosotros somos tan pecadores como los que están fuera. Lo único que nos diferencia es la misericordia de Cristo. Es que Cristo murió por nosotros. ¿Y qué pasa? Que la primera tentación es la más básica. Vamos a ver cómo va a haber un nivel de tentación, ¿verdad? Del desierto, a pie de tierra, nunca mejor dicho. Luego vamos a ver el pináculo del templo y luego un monte. Es verdad que en Lucas cambia el orden, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto, pero es verdad que va subiendo en escala la tentación. El diablo va a llegar a ti y te va a tentar por lo básico. La mayoría de nosotros somos tan débiles que solemos caer en lo básico y no va a entrar en segundas funciones. Pero, ¿qué le dice en cuanto le ve? Le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Qué fácil, ¿verdad? Para Dios hacer una cosa así. Curiosamente, Jesús luego multiplicó los panes y los peces, ¿no? También el vino en las bodas de Canaán. Por tanto, tenía poder sobre la materia para convertir lo que no es en otra cosa distinta, en lo que es. Pero esa tentación tenía algo oculto. Si os fijáis en algún detallito, lo primero que le dice es si eres hijo de Dios. Esto se puede interpretar de dos maneras, como que le está desafiando diciendo, bueno, tú te crees que eres el Hijo de Dios, crees que eres el enviado, el Mesías, pero bueno, eso tendrás que demostrarlo, ¿no? No vamos a creerte simplemente porque hayamos ido una voz del cielo, a lo mejor era una grabación, a saber qué era lo que te hablaba desde el cielo. ¿Y qué palabras exactas había usado Dios? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo primero que va a hacer el diablo va a ser cuestionarte. ¿Tú eres hijo de Dios? Pero si eres un pecador, si eres un sinvergüenza, si no cumples la ley de Dios, si caes enseguida. Porque lo primero que quiere robarnos el diablo es nuestra identidad. Es engañarnos para que no creamos que somos hijos de Dios. O peor aún, hay otros, los más santos, los que a lo mejor se ofenden más fácilmente, que piensan, no, yo soy hijo de Dios, y casi parece que lo ha ganado a pulso, ¿no?, con el esfuerzo humano. Pero la verdad que lo primero que quiere el diablo es quitarnos la identidad que Jesús ya había recibido allí, ¿no? Pero además de eso es lo que está diciéndole, bueno, si eres hijo de Dios, no puedes hacer algo tan facilito. Y a veces el diablo nos tienta así. A veces estamos en la iglesia y pensamos que podemos hacer cosas por nuestras fuerzas humanas, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Y lo que hacemos es, sin darnos cuenta, queremos que las piedras se conviertan en pan. Lo malo es cuando le damos el bocado a la piedra, ¿verdad? No sé si os ha pasado alguna vez, pero sabéis que en el desierto, en toda esta zona de Palestina, si habéis estado alguna vez, yo no he tenido la oportunidad, hay unas piedras muy grandes, muy redonditas, que parecen panes de verdad. O sea, el hambre que tenía Jesús, tenía ahí además delante de él esas piedras que podían casi darle esa sensación de pan, se estaría acordando, se le hacía la boca agua, ¿verdad?, del pan que le hacía a su madre en casa, y de repente ahí está la primera tentación. Y qué fácil es caer en esta tentación. Y creo que todos nosotros hemos caído de una manera u otra.
El diablo está apelando a los instintos básicos de Jesús: satisfácete a ti mismo. ¿Por qué no? Sabéis que el diablo siempre nos viene con preguntas, ¿no? Puede que sea gallego en ese sentido, sabéis que los gallegos siempre responden con preguntas. ¿Por qué no? Un ratito nada más. Date un gusto, hombre, que está muy estresado. Mira esta semana, el lunes, cómo ha empezado. Y en ese momento de debilidad es cuando primero caemos. Nosotros como iglesia, como personas, tenemos esa misma tentación cada día, buscar nuestra propia satisfacción, aunque sea por medios ilícitos y con malas intenciones o con intenciones egoístas, sin darnos cuenta que los medios para un buen fin son tan importantes como el fin en sí mismo. ¿Cuántas buenas obras queremos hacer con malos medios, con malas artes, con nuestra astucia humana? ¿Y qué le contesta Jesús? Le contesta con la palabra de Dios. Le dice un texto que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? No sabemos estos textos de memoria, por lo menos los más antiguos. El que no se lo sepa ahora, pues que medite en ello, porque es que es otra cosa básica. Primero, Jesús confía y contesta con la palabra de Dios. Pero ¿cómo los cristianos del siglo XXI vamos a contestar con la palabra de Dios si no la estudiamos, no la leemos, no la entendemos, ni siquiera hacemos caso a ella? Una de las grandes cosas que ha conseguido el diablo es quitar la Biblia de las mesitas, de los bolsillos, de las manos de los cristianos. Apenas leemos la Biblia, ¿no? Como mucho un devocional que dure 30 segundos porque tenemos que ir corriendo a mejorar el mundo, a mejorar nuestra vida, a conseguir cosas, ¿no? Y a veces se nos olvida que Jesús responde a la tentación con la palabra de Dios. Y este texto es muy curioso, porque es el texto que Moisés le dice al pueblo cuando el pueblo se está quejando. Y eso hace, cuando estamos lejos de la palabra de Dios, no hacemos más que quejarnos y quejarnos de lo mal que nos va, de los problemas que tenemos, de la situación que tenemos. Y muchos de esos problemas nos los hemos buscado nosotros mismos por estar lejos de la palabra de Dios y no tener discernimiento. Y en cambio, en ese texto Moisés le está diciendo: ¿por qué os quejáis? Hay algo más importante que lo que coméis y las cosas que os faltan. Es la propia palabra de Dios y se os olvida. Por tanto, aunque parecía una tentación muy sutil esta del pan, y ahora que se va acercando la hora de la comida nos puede atraer también a todos, ¿no? La tentación de vamos a irnos rápido para comer, que es además el Día de la Madre, si tu madre ha hecho algo bueno hoy para que comas, o va a comprar los pollos para no complicarse mucho la vida, pero lo importante es que nos demos cuenta que el diablo va a empezar por lo sutil. Ya digo que la mayoría de los cristianos no podemos ni responderles con la palabra de Dios porque no conocemos la palabra de Dios. Sabéis que soy el diácono de espiritualidad y que está a mi cargo la escuela dominical y también pues todo lo de oración, no a mi cargo porque luego hay comités en todas estas cosas, pero que supuestamente tengo que velar por la espiritualidad de la iglesia, pero yo estoy hablando de la mía, no estoy hablando de ti. A lo mejor te has sentido identificado, pero estoy hablando de mí. No sé cómo estás tú, pero yo muchas veces estoy así. Entonces el diablo, cuando ve que Jesús no cae, dice: espera, hombre, a lo mejor ofrecer al Hijo de Dios un bocado de pan es poca cosa. Y a lo mejor para ti también es poca cosa que te ofrezca el diablo un bocado de pan. Entonces dice que el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis quién sí conoce la Biblia al dedillo? El diablo. Y curiosamente dice: bueno, Jesús, ¿me vas a responder con versículos? Yo soy más viejo que tú, aunque no sabía que Dios era más viejo que él, claro. Yo también sé versículos. ¿Cuántas veces nos autoengañamos sacando textos de su contexto, creando verdad, incluso denominaciones enteras basadas en un solo versículo para gloria del ser humano? ¿Cómo nos gusta poner apellidos a las iglesias, verdad? No voy a decir apellidos, pero todos los conocéis. Y usar la palabra de Dios para retorcer la verdad. ¿Cuánta gente, cuántos falsos profetas se levantan ahora usando la Biblia para engañar a la gente? Muchísimos. ¿Y por qué son engañados? Porque la gente no conoce la Biblia. Y sabéis, la mayoría de los que estamos aquí, si somos sinceros, no conocemos la Biblia en profundidad. Vamos a ser engañados muy fácilmente.
Somos muy afortunados, y no fortuna en el sentido de suerte, sino de regalo de Dios, que Dios nos ha dado a pastores que velan por nosotros, y no a sinvergüenzas engañadores, que a verlos, haylos, como dicen los gallegos, y en muchas iglesias, y muchas están en España. Pero el pueblo tiene que conocer la palabra de Dios y discernir. Dice incluso la Biblia que después de escuchar una predicación debemos juzgarla con el Espíritu Santo y ver si es de Dios o no. Y a eso os pido hoy. Luego juzgar si es de Dios o no lo que estamos hablando. Pero si lo es y no lo obedecemos, estamos haciendo un gran mal a nosotros mismos y también a la Iglesia. La tentación parecía aún más espectacular, ¿verdad? ¿A quién no le gusta pues subir a un sitio alto y hacer algo tan espectacular? Si Jesús hubiera sido influencer, instagramer, qué mejor vídeo, ¿no? Te tiras desde un edificio alto y justo cuando estás a punto de estallarte, todo el mundo por el morbo quiere ver si te dejas ahí el cerebro, de repente flotas, unos ángeles te levantan y, ¿verdad?, te llevan hasta otro sitio sin que pase nada a tu pie. Creo que sería viral eso, ¿verdad? En esa época no había móviles, pero vamos, yo creo que aún sin móviles se hubiera extendido por todo el imperio romano que había alguien que flotaba y le cogía a los ángeles. Los caminos rápidos, la fama, la fortuna, que la gente piense bien de ti, ¿verdad? Parece el camino más corto para dar la gloria a Dios, ¿no? Yo sabéis que hay muchos músicos cristianos y les encanta hacer esto, yo no lo critico, a ellos les gusta, ¿no? Cada vez que alguien le da un aplauso hacen así. Y yo pienso que dicen que aplaudan más fuerte, no, que están indicando que la gloria es para el Señor. Pero cómo nos llena, ¿verdad? Cómo nos gusta a todos que nos suban al pináculo del templo. El pensar que el templo era el centro religioso. Ahora le están tentando a Jesús con algo religioso, porque pensáis que lo religioso no es tentador. No hay mayor tentación que algo religioso, porque encima da más aspecto de santidad. Qué bueno que haya una tentación religiosa, ¿verdad? Que la gente piense, mira, qué santo es, qué buena persona, qué bien hace las cosas. Este sitio era un sitio muy especial, porque además de ser el punto más alto, era el centro religioso, espiritual y político del pueblo de Israel. Pero encima era el sitio exacto donde el Mesías tenía que ser proclamado. Por tanto, le estaba diciendo, bueno, te vas a poner a predicar, ahórrate el tiempo, súbete al pináculo y muéstranos que eres el Hijo de Dios, porque otra vez usa esta palabra, si eres Hijo de Dios, tírate. Y siempre hemos interpretado este texto, ¿verdad?, como que era tentar a Dios el suicidio o el provocar una situación que Dios no quiere, pero la tentación aquí es mucho más sutil y también llega a nosotros de una manera muy sutil, que es, ¿por qué no haces las cosas bien hechas? Pero también tú siéntete a gusto, consigue un poco de fama con lo que haces, que la gente te vea, ¿no?, lo bueno que eres, lo santurrón que eres. Aquí era donde se tocaba el shofar. Era el punto donde iba a ser tocado el shofar, que es este, cuerno, trompeta que tienen los judíos. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16, incluso el apóstol Pablo habla de que un día se le ha tocado esa voz de mando, esa trompeta por Dios. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Era ese el lugar exacto. Sabéis que se ha encontrado no hace mucho, arqueológicamente, pues una piedra que pertenecía a esa parte del templo que ponía justo eso, ¿no?, que ahí era donde había de hacerse sonar el shofar. Seguramente el diablo le llevó allí. No sabemos si fue de forma física o solamente como tentación, pero Jesús se encontraba en el centro. Un Galileo desconocido, sin discípulos, que tenía que empezar su ministerio, de repente, ahórrate el camino. ¿Para qué vas a estudiar la Biblia? ¿Para qué vas a predicar el Evangelio? ¿Para qué vas a sanar enfermos, verdad? ¿Cuánto trabajo? Sube directo. Y esa es la tentación que tiene toda iglesia y todo creyente, y aún los que están fuera de la iglesia, ¿no?, que es, vamos a hacer las cosas espectaculares. Que el mundo sepa quiénes somos nosotros. Quién es Cristo vive, ¿no? Quién es la iglesia Shalem o la iglesia, la que queramos poner el nombre. Pero que el foco, ¿verdad?, nos ilumina a nosotros. Somos los mejores, ¿no? Esa es la tentación peor, porque es tan religiosa que es la que más sutilmente entra. Y además me recuerda la historia de un hombre, otra historia más, que le pasó algo parecido a lo que nos ha pasado hace unos días.
hubo un apagón tremendo en un pueblito y alrededor encima era campo, no había luz, por la noche la gente tenía miedo, era una profunda oscuridad. Y entonces este hombre, que era un hombre muy resolutivo, manitas, que yo no soy, mi mujer sabe que no soy capaz de poner un enchufe ni de hacer nada, pues este sí era muy manitas, y subió a un monte alto que había cerca del pueblo y construyó allí un faro, poco a poco, un faro de aceite, y entonces puso ahí la manera para que luego hubiera una llama, y todos los días subía el aceite el hombre con un esfuerzo tremendo, solo él. Y la gente al principio dijo, mira qué tonto este hombre ahí, ¿qué está haciendo en ese monte? Pero cuando la primera noche, cuando todos estaban a oscuras, encendió el faro y de repente se iluminó el pueblo, todo el mundo empezó a alabarle. Dijo, mira qué hombre, nadie le ha pedido nada. De manera gratuita, altruista, ha ido, ha subido a ese monte, ha construido eso. Encima nos reíamos de él. Y todos los días el hombre subía el aceite con un esfuerzo y nadie le ayudaba. Todo el mundo estaba muy agradecido, que suele pasar eso mucho en las iglesias, ¿no? Y decíamos, ¡ay, mira qué bien que estos nos sirven! Pero a veces es muy cómodo que nos sirvan y no tanto servir. Y subía el hombre al monte con el aceite. Pero ¿sabéis qué pasa? Que la gente le alababa tanto y le daba tanto las gracias que llegó un momento en que el hombre solo buscaba ese momento del día para subir al monte y que le dijera lo maravilloso que era, y un día se le olvidó el aceite. Y subió al monte sin aceite, y ¿sabéis qué pasó aquella noche? Que no se iluminó el faro, porque ya le había dado más importancia, no a la luz que brillaba en la noche, sino a él subiendo ese aceite. ¿Cuántas veces nos vemos de esa manera, verdad? Queriendo que los focos nos iluminen, y nos digan, mira qué buen siervo. Y en cambio Jesús no cae en esta tentación. Sabe que su camino va a ser de sacrificio, de renuncia, va a caminar por caminos polvorientos, va a tener sed, va a tener hambre, le van a perseguir, le van a insultar. Es lo que nos ha prometido Él. Él dijo, si esto me lo han hecho a mí, os lo van a hacer a vosotros. Si no sentimos tentaciones, si no nos sentimos perseguidos por causa del Evangelio, algo estamos haciendo mal. Si en tu trabajo, en donde estás, es indiferente a lo que pasa allí, en tu familia, si tu vida solo es acabar bien o más o menos a fin de mes, tener unas vacaciones, vivir holgadamente o apretadamente, pero para ti el Evangelio y propagar el Evangelio y llevar a otros el mensaje de buena esperanza es nada, o para mí, pues es exactamente la tentación en la que estaba cayendo este hombre. El diablo intenta manipular la Biblia. Él usa el Salmo 91, versículos 11 y 12, que es un salmo de protección. Si leéis, es uno de los salmos más bonitos de la Biblia, os recomiendo que lo leáis. Pero la protección de Dios no implica que va a protegernos de cosas que nosotros mismos nos metemos y que lo hacemos voluntariamente. La mayoría de los pecados que nos asedian, de los problemas que tenemos, nos los buscamos nosotros mismos. El otro día me decía mi mujer una cosa muy bonita, pero no era romántico, no os preocupéis, no os lo voy a contar eso. Sí, pero decía una cosa muy bonita que decía, lo que mejor tiene la salvación en Cristo no es solo la eternidad, sino que nos evita de tantos problemas en el camino de la vida, porque cuando realmente somos salvos, hemos aceptado a Cristo, nos evita tantas cosas que hubiéramos caído en ellas, porque las conocemos. Y esto me recuerda una frase que siempre le digo a mi hijo Alejandro, y me dice que me repito mucho. Eli dice como el abuelo Cebolleta, yo no creo que llegue a tanto todavía, y le digo que el hombre inteligente es el que aprende de sus errores, ¿verdad? Y ojalá seamos inteligentes, pero el hombre sabio es el que aprende de los errores de los demás. La Biblia es una guía espiritual para que seamos sabios. ¿Para qué queremos experimentar lo que es tantos pecados y formas de hacer las cosas que luego son dañinas, ¿no? Por eso en el Salmo 1, y esto dirigido a los jóvenes, dice que el joven que cree en Dios desde niño es como el árbol que es plantado al lado de una fuente de agua, al lado de un torrente, ¿no? Que su hoja no se cae, que no llega para él el invierno, el frío, el calor, la sequía. Y ese río de agua viva es la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas me ha evitado a mí el Señor por haberme convertido muy joven? Y aún así, por mi torpeza, otras me las he comido yo por desobedecer. Pero está claro que este salmo que usa el diablo, Jesús se da cuenta que lo usa de una manera que no es la de Dios. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo, si postrado me adorares, ¿no? Bueno, estoy en el pináculo del templo todavía, que me iba a saltar ya uno.
con todo esto que hay aquí en el templo, si te caes, pues van a reconocer que tú eres el Mesías, el que debía de venir, ¿no? Jesús le responde que no es esto lo más importante. Lo leemos en el versículo, que me he perdido, yo también me pierdo. Tengo aquí el de Lucas, que no lo hemos leído. Dice que a los ángeles mandará acerca de ti y te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. Respondió Jesús, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Cada vez que hacemos esto, que intentamos ganar las cosas por nuestro mérito, estamos quitándole o intentándole quitar la gloria a Dios. Y entonces estamos cayendo en la tentación. ¿Y cuál es la tercera tentación? Otra vez dice que le llevó el diablo a un monte muy alto, está en la parte más alta de las tentaciones, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es curioso que aquí el diablo cambia de estrategia, como es muy pícaro, iba a decir, debía ser andaluz, mi padre era andaluz y los andaluces son muy pícaros, no usa como hijo de Dios. ¿Os habéis fijado que las dos tentaciones anteriores dice, ay, si eres hijo de Dios, haz esto o lo otro? Pero aquí no usa la palabra hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que ningún hijo de Dios que se reconoce hijo de Dios iba a adorar al diablo. Si postrado me adorares, te voy a dar todos los reinos del mundo, ¿no? Y entonces todos aquí podemos decir tranquilamente, bueno, yo puede que caiga en alguna tentación, Mario, pero ¿cómo voy a adorar al diablo? ¿Cómo voy a postrarme delante del diablo? Nunca yo como cristiano haría algo parecido. Pero la verdad es que el diablo tiene los reinos de este mundo. El hombre le dio voluntariamente por el pecado al diablo el gobierno del mundo. Dios lo había depositado en el ser humano. Y el ser humano al pecar le entregó al diablo los reinos de este mundo. A veces nos extraña que el mundo vaya mal, que haya egoísmo, que haya violencia, que haya guerras. Estamos en un sistema caído de pecado en el que el diablo tiene control y pone y quita gobernantes muchas veces. Por tanto, el diablo le estaba ofreciendo algo real. Le estaba ofreciendo el poder absoluto sobre la tierra. Le había ofrecido, ¿verdad?, saciar lo más básico, le había ofrecido algo casi religioso, haz algo bueno pero hazlo a mi manera, y ahora le da el poder. Y tú dirás, bueno, a mí, primero, Mario, yo no soy tan importante para que el diablo me dé a mí el poder. Yo no mando ni en casa, pues imagínate para mandar ahí los gobiernos de este mundo. Pero sabéis que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, adoramos al diablo. ¿Por qué? Porque estamos aceptando los sistemas y valores que el diablo ha puesto en el mundo y actuamos exactamente igual que la gente que no conoce a Dios. Tenemos el mismo deseo de poder, de dominio, de control, y se nos olvida que esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y al final, como última consecuencia, es una forma de adorar al diablo, de postrarnos delante de él, a ver qué nos da este mundo que tanto esperamos y buscamos de él. Queremos a veces ser los mejores escritores, los mejores médicos, y no hay nada malo en ello, pero ¿cuántas veces ponemos y sacrificamos nuestra vida, nuestra familia, nuestra espiritualidad por una ambición? La ambición en sí no es mala, es un deseo de algo, de mejorar, de prosperar. ¿Y sabéis lo que ha pasado en las iglesias? Esto ha pasado en las españolas, en las de Hispanoamérica empezará a pasar, no os preocupéis que todo llega. Antes, servir al Señor era un honor. Desde las iglesias se convocaba y se llamaba a la iglesia para que dedicaran su vida a Cristo, a servir como pastores, como evangelistas, como misioneros. Hasta que llegó un momento que mejoramos todos económicamente, mis padres eran obreros cuando se convirtieron, y entonces a nuestros hijos les decimos, no te busques problemas, hijo. Sé abogado, sé médico, sé dentista, sé ingeniero. Si no vales para nada, sé historiador, como yo. Pero a lo mejor tienes suerte y te va mejor. Pero no seas pastor. Eso es un sacrificio inmenso. ¿Y sabéis qué pasa? Que ahora nadie quiere ser pastor. Porque todo el mundo ambiciona esos cargos, ¿no?, que dan mucho más dinero y muchos menos problemas. Todavía la gente quiere ser pastora en Hispanoamérica porque Dios llama, pero también porque en Hispanoamérica los pastores viven muy bien, todo se ha dicho. Se quedan muchos de ellos los diezmos, ¿verdad?, de la gente, y viven holgadamente, mientras que a veces sus feligreses viven mucho peor que ellos. Pero hemos adorado a un becerro de oro que se llama dinero,
Y eso a veces es lo que nos ha llevado a esta situación. Jesús ya ahí llegó a su máximo aguante, y al final le va a decir: apártate de mí, Satanás. Dios no quiere que mantengamos un diálogo con el diablo, solo que le respondamos con la palabra de Dios. Dice la palabra que nosotros somos capaces de resistir al diablo. Si le resistimos, dice, huirá de nosotros. Pero no entremos nunca en diálogo con el diablo. Por eso Jesús le responde: vete, Satanás, porque escrito está, y le vuelve a responder con la palabra de Dios: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Es curioso, ¿no? Porque está escrito: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aun si no servimos en la iglesia como pastores, como ancianos, como cualquier cargo, nuestro trabajo es de Dios también. Estamos sirviéndole donde estamos. Es importante que no pensemos que aquí podemos vivir de una manera y luego llegamos a nuestro trabajo y lo hacemos de otra manera muy distinta. Estamos sirviéndole de la misma manera también en nuestro trabajo. Y al final le reprende y dice que se apartó de él por un tiempo, porque el diablo luego le tentaría en el Getsemaní y en otros momentos de su vida. Y curiosamente, a partir de ese mismo instante, vinieron ángeles, dice la Biblia, y le servían. La victoria frente a la tentación, que solo la da Dios, tiene recompensa. Si resistimos la tentación de estas tres cosas, que son una tentación para la Iglesia y como nosotros como individuos, los ángeles nos van a servir. Nos sirven hoy, porque no sabemos ni cuántas veces Dios ha mandado ángeles para guardarnos, servirnos, protegernos, pero nos van a servir durante toda la eternidad. Esa es la promesa de Dios. Un día ellos nos servirán. Pero qué fácil es caer en la tentación. ¿Cómo no caer en ella? ¿Qué cosas nos dice Cristo para evitarla? Hemos estado hablando de algunas de ellas, pero os hago un pequeño repaso antes de concluir y contaros una última historia para despedirnos. Dice, la primera cosa que Jesús hizo no fue entrar en diálogo o negociación con el diablo. A veces el diablo nos ofrece y casi le regateamos, ¿no? Como si fuera una subasta. Bueno, si en vez de un pan me das una torta, de esas o si me das una ensaimada, a lo mejor. No podemos negociar con el diablo. Él es más viejo, más pillo y nos va a engañar. Cualquiera que negocie con el diablo va a acabar mal. No sé si visteis Pacto con el Diablo, que era una película de Al Pacino de hace unos años, de un abogado que llega a una ciudad nueva, que le han llevado de una ciudad pequeña, ¿no? Y le ofrece todas las cosas, ¿no? No podemos entrar en ese diálogo con el diablo. La segunda cosa es que Jesús estaba guiado por el Espíritu Santo. Siendo hijo de Dios, nos dice la Biblia que fue el Espíritu Santo el que le llevó al desierto. Por tanto, tenemos que estar cerca de Dios. Y solo tenemos dos maneras. No se ha inventado nada nuevo, ni se va a inventar. Es la oración y la lectura de su palabra. Porque nos llenemos un poquito el depósito aquí el domingo por la mañana y corriendo nos vayamos, os digo yo, porque lo he experimentado, que el domingo por la noche ya se nos ha acabado el aceite de la lámpara y estamos como el del faro, haciendo el ridículo en la montaña sin nada, y la gente diciendo, ¿para qué has subido ahí si no tenía nada para llenar ese faro de aceite? La palabra de Dios y la oración. Dios no quiere gente fervorosa, quiere gente que esté ungida por Él, que sea su Espíritu Santo el que nos mueva. El fervor está bien, pero el fervor es un esfuerzo humano y no cambia la vida de nadie, ni la palabra de Dios es capaz de transformar la vida de nadie si no está ungida verdaderamente. La otra cosa es que uno no se deja influir por las circunstancias ni por sus debilidades. ¿Quién conoce mejor que tú tus debilidades? Cada uno tiene las suyas. No, yo tacaño no soy. No, ya. Yo no soy. Sí, todo eso no eres. A veces somos y no lo sabemos, pero bueno. Si no, pregunta a los de alrededor, que a veces nos conocen mejor que nosotros mismos. Pero, ¿cuáles son tus debilidades? Ahí es donde tienes que reforzar. Y usa la palabra de Dios. Solo podemos combatir la tentación, el diablo, con la palabra de Dios. Y cuando vengan las tentaciones de la concupiscencia, que son las naturales de la carne, que nos vienen todos los días, casi a cada minuto, que puede ser la glotonería, que puede ser un deseo sexual rápido que queremos satisfacer, que puede ser mil cosas, seamos conscientes de que es una tentación, antes incluso de que empiece. Hagamos el experimento, os aseguro que lo vais a notar. Seamos conscientes de que hay una lucha espiritual dentro de nosotros, ese viejo hombre luchando contra el nuevo hombre y además una lucha contra el diablo.
Pero además, como última cosa, ¿sabéis una cosa? Que el diablo ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Nos dice Lucas 10:18 que él le veía caer al diablo Jesús como un rayo. En Juan 16:11 nos dice que ha sido juzgado, por tanto ha sido condenado, está derrotado. En Hebreos 2:14-15 nos dice que está derrotado y que le quitó el imperio de la muerte, por tanto nuestro enemigo el diablo ha sido completamente destruido. Pero como alguien que se sabe vencido, utiliza a veces sus armas para hacernos caer a nosotros. Y ahora ya os cuento la última historia antes de leer un último versículo. Había pues un castillo, una fortaleza muy importante que nunca había sido destruida ni nadie había logrado invadirla jamás, porque esas torres estaban en una montaña muy alta, eran muy altas en sí las torres y siempre había vigilancia. Sabéis que las atalayas, ¿no?, los sitios donde se vigilaba, podías ver a kilómetros. Si vais por Castilla, pues se llama Castilla por los castillos que tiene, ¿verdad? Vais, por ejemplo, también por Extremadura y por otras partes de España, sabéis que los castillos siempre se ponen en los sitios más altos. Se podía ver a kilómetro venir el enemigo. Ojalá nosotros seamos tan inteligentes de intentar ver a los enemigos, al enemigo de nuestra alma, verle venir de lejos. Ah, estás ya viniendo, ¿no? Y había guardas en todas esas atalayas, y sabéis que como el ser humano es débil, vosotros no lo sois, porque sois superhumanos, sobrehumanos, pero yo sí soy débil, pues esos centinelas siempre había varios alrededor. Pues si uno se dormía, hacían turnos, y siempre tenían una fogata encendida por la noche especialmente, que era cuando más debilidad y, ¿verdad?, y más sueño, y si uno se dormía, le daba al codo, o se iban sustituyendo para que siempre hubiera alguien despierto. Pero ¿sabéis lo que pasó? Que pasó un siglo y nadie había atacado ya ese reino, era un reino que estaba en paz, y dijeron, bueno, 3 guardas, cuánto esfuerzo, ¿no? 3 guardas toda la noche en Cataluña, vamos a poner 2 guardas. Si con 2 guardas uno ayuda al otro, si se duerme. Entonces, bueno, durante el siguiente siglo había 2 en la atalaya. Si uno se dormía, el otro le despertaba. Claro, ya como había 2, a veces casi quedan dormidos a la vez, el fuego se apagaba un poquito, pero bueno, más o menos se mantenía la cosa. Pero ¿sabéis qué pasó? Que pasó un siglo más y había paz. Y dijeron, bueno, en vez de que haya 2, que haya 1. Y de vez en cuando haya otro que haga una ronda a todas las atalayas y despierte, si ve al que está vigilando dormido, le despierte, ¿no? Y así pasó. Había esas atalayas con esos guardas y de repente pues venía uno y casi siempre les pillaba dormido y les despertaba, ¿no? Pero le tocó a un chico joven ser atalaya, ser guardián. Y claro, sabéis, cuando somos jóvenes y nos hemos convertido de verdad, pues tenemos un fervor por las cosas de Dios, ¿verdad? Y este atalaya iba casi corriendo de una torre a otra, no les dejaba dormir, ¿no? Y un día le dice a un guarda, ¿pero por qué eres tan pesado si llevamos siglos sin que nadie nos ataque? No hace falta que corras tanto. Tú, si quieres, échate un sueñecito también, como hacemos nosotros, ¿no? Que ya sabemos de qué va la iglesia. La iglesia hay que tomársela tranquila. Yo sé, cuando me convertí servía mucho, pero ya es que luego te cansas y la gente además no lo aprecia y encima alguna hasta te critica. Tú tranquilo. Y entonces este atalaya iba más despacito, ¿verdad? Y encima un día él estaba preocupado porque había una gran niebla alrededor del castillo. Y él intentaba mirar y no veía nada. Y entonces se lo decía a los atalayas. Oye, que es que hay niebla, a ver si nos van a atacar. No, si nunca nadie ha atacado. ¿Sabéis lo que pasó? Que ese castillo fue destruido, los enemigos entraron y ya nunca más hubo guardas en la atalaya. Eso es lo que Dios nos llama, ¿no? Que estemos vigilantes. Y por eso quiero dejaros con un último texto que dice en 1 de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sé que a todos nos gusta más dormir que velar, echarnos una siesta, yo soy de siesta, dormir todo lo que podamos, y más en los fines de semana, pero Dios nos llama a velar. El castillo está rodeado por enemigos. El primero somos nosotros mismos, nuestra carnalidad, y el segundo y más importante es el diablo, que aunque ha sido vencido, puede destruirnos como iglesia y también como creyentes, puede apartarnos del Señor. Y aunque pienses que eso a ti no te va a pasar, he visto a tantos caer, algunos pastores y ministros, y alejarse de Dios, que si pensamos que no nos va a pasar a nosotros es cuando estamos más en peligro. Mire que el que se cree fuerte no caiga, dice la Biblia. Y por eso me gustaría que oráramos en esta mañana antes de despedirnos, y también luego se tocará una canción para que reflexionemos sobre esto. Pero si en esta mañana piensas que no vas a ser tentado, te quiero decir que a lo mejor ya lo estás siendo y el orgullo te impide verlo. Por eso
quiero pedir en esta mañana a nuestro Señor, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Ayúdanos a comprenderla, pero sobre todo a ponerla por obra, pero sobre todo a discernirla espiritualmente, Señor. No buscamos estrategias humanas, formas humanas, ideas humanas. Queremos oír voz de Dios y voz que venga directamente de tu Espíritu Santo en esta mañana. Y queremos que esa voz nos guíe y nos haga ver las tentaciones cuando vienen de lejos. ¿Cuántos de los que no están aquí hoy se dejaron llevar por la tentación? ¿Y cuántos de los que estamos aquí hoy, a pesar de estar sentados en las sillas, nuestra cabeza está en otro sitio, Señor, rodeada de tentaciones y de momentos que preferimos al estar aquí sentados escuchando tu palabra? Primero queremos pedirte perdón, humillarnos delante de ti. Sabemos que al ser humano le cuesta tanto humillarse, Señor. Dice que al que se humilla tú lo exaltarás, y reconocer que tantas veces nos equivocamos, erramos, pecamos, caemos en la tentación, pero gracias porque tú nos levantas. Ayúdanos a discernir los tiempos que nos ha tocado vivir, a afianzarnos en tu palabra y sobre todo a tener una comunión contigo en oración. Que no seamos una iglesia débil, llevada por las pasiones, Señor, no seamos una iglesia que solo ambiciona la fama ni el poder, sino una iglesia que te reconoce a ti como Dios Todopoderoso y Dios amante, Señor. Y como dice el propio texto de Lucas, Señor, dice que después de eso Jesús se fue con una gran unción para empezar su ministerio. Que eso pase también en nuestra iglesia, Señor. Que podamos sentir tu unción, tu poder, que sabemos que se perfecciona en nuestra debilidad. Lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Amén.